Hermanos, hoy vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Vamos a ir al capítulo 9. El título es La presentación del siervo de Dios, Mesías Rey. Versículos para leer serían Marcos capítulo 11, versículos del 9 al 10. Marcos capítulo 11, versículo del 9 al 10. Y dice así: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. En su Biblia, ¿verdad?, tenemos el título que siempre viene, dice la entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a leer capítulo 11, ¿verdad? Y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijera: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús se había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. En otro evangelio dice palmeras, hojas de palmeras. Y los que iban delante de él y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Dice que es primavera, es la última semana, ¿verdad?, en que Jesús va a estar vivo, o sea, se acerca el momento en que Él va a ser asesinado. Para comenzar, hermanos, vemos aquí cómo Jesús les dice a sus discípulos, ¿verdad?, que ellos vayan a traer, dice, un asno joven. Y Él les dice el lugar, y Él les dice las palabras que tienen que decir a las personas cuando les pregunten. Ahora, algo interesante también que vemos aquí, hermanos, es la omnisciencia de Dios. Aquí vemos a Jesús, sabía lo que iba a... O sea, cuando Él manda a los discípulos a traer al asno joven, ya Jesús sabía dónde estaba, ¿verdad? Vemos la omnisciencia. Entonces aquí vemos una prueba de que Jesús es Hijo de Dios y es Dios. Y vamos a ir al Salmo 139. En el Salmo 139 nos habla de la omnisciencia de Dios. Y es algo importante que debemos de conocer, porque es una de las características, ¿verdad?, de nuestro Dios. Entonces el Salmo 139, al menos vamos a leer 6 versículos, dice, e inclusive el título en nuestra Biblia dice omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y dice así, Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Entonces vemos aquí por qué Jesús sabe qué es lo que tiene que hacer. Algo importante que a mí quería decir, hermano, vemos también cómo quien nos da la salvación es
es Dios. La salvación solo viene por medio de Dios, es el que la da. Él es el que prepara todo, porque vemos, el Cordero de Dios, ¿quién es? Jesús. Sumo sacerdote, Jesús. Y veamos que hasta en las cosas más mínimas, Jesús tiene el cuidado sabe que va a ocupar ese asno joven. Pero, ¿quién lo provee? Dios. O sea, vemos que todo lo que Dios provee para nosotros, realmente el hombre no puede encontrar jamás la salvación por medio, o sea, el hombre jamás, tiene que ser todo porque es dado por Dios. Después leemos que, regresando a Marcos, capítulo 11, dice que ellos fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Ahora, otro detalle importante, hermanos, es que dice que este asno tenía que ser la condición de que nadie lo hubiera montado. ¿Y por qué? En la ley, ¿verdad? Se decía, bueno, vamos a ir a Números capítulo 19. Ahí se nos dice que todo animal que iba a ser para algo sagrado no tenía que haber llevado yugo. Entonces vamos a ir a Números, capítulo 19, 2. Dice, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que se traigan una vaca a la sana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Ahora aquí vemos a Jesús que va a traer un asno joven donde nadie lo ha montado. Otra cosa interesante, hermano, es que todos sabemos que todo animal para ser montado, un caballo, cualquier bestia, hay que adiestrarla. O sea, un asno de primera a primera uno no puede montarlo, porque ese animal, digamos, si usted lo monta, el animal va a comenzar a brincar hasta botarlo. ¿Por qué? Porque no está adiestrado, no está acostumbrado. Ahora aquí vemos también cómo Jesús, el Creador, hasta ahí tiene autoridad, hasta en los animales. O sea, la Biblia el personaje principal es Jesús. O sea, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, Jesús es el tema principal. Entonces, vamos viendo los versículos de que cómo Jesús también va aplicando la ley y lo que se dice de él. Ahora, siguiendo, otra cosa también vamos a ir a Zacarías capítulo 9. ¿Por qué Zacarías capítulo 9? Les decía que la Biblia, el tema principal es Jesús. En Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, y vean, esta es en Zacarías capítulo 9, versículo 9 se está profetizando lo que ya está pasando ahora en Marcos capítulo 11. Vamos que dice Zacarías capítulo 9, versículo 11. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde, y cabalgará sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿De quién está hablando Zacarías? De Jesús. ¿Qué está diciendo? Una profecía. Podemos decir, la Biblia, el tema principal es Jesús, Jesucristo. Y también la Biblia nos habla en el futuro, o sea, hay un futuro, después de esto que es, bueno, Jesús, ya en el Apocalipsis dice, va a venir, inclusive Él va a venir, dice, montado, dice, en un caballo, pero ya como rey. Es más, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19. ¿De quién está hablando aquí Apocalipsis? El tema principal, Jesucristo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16. Y dice así, además el título que tenemos ahí dice, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Estamos hablando ahora, ¿verdad?, del futuro. Sabemos que Cristo viene
Y había en su cabeza muchas diademas y tenía dice un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino y del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos que Jesús vino primeramente en paz. Cuando un rey llegaba en paz a una ciudad, a un pueblo, a una nación, si el rey en paz era costumbre que iba a montar en una asna. Pero vemos que en el futuro Jesús viene montado en un caballo. Y vemos que viene, ¿verdad? Es diferente. La situación es diferente. Ya que estamos en Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 22 para no regresar, porque después este versículo es importante. Apocalipsis 22, versículos 16. Vuelvo a repetir, ¿verdad? La Biblia, el tema principal es Jesús. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice: Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Recuerden este versículo más adelante, porque en lo que sigue de Marcos nos va a hablar algo de ese linaje. Continuando, hermanos, después dice que, vamos a continuar entonces. Continúo y dice también que Jesús, Marcos 11, cuando ya llega al templo, ¿verdad? Bueno, antes de llegar al templo, dice, vamos a leer aquí, 8. Vamos al 7 primero. Y trajeron al pollino, Marcos 11, versículo 7. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y les tendía por el camino. Cuando a una persona, digamos, era hecha rey, es un procedimiento, porque si nosotros vamos a Segunda de Samuel, hay un ejemplo, en Segunda de Reyes, hay un ejemplo de un hombre llamado Jehú. Segunda de Reyes, capítulo 9, resulta que Jehú hizo grandes cosas, o sea, él llegó a ser rey por profecías. Vamos a ver, Segunda de Reyes, capítulo 9, dice: Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: Ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Cuando llegues allí, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nisín, y entrarás, haz que se levante y entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Bueno, hermano, la cosa es que este profeta que envió Eliseo llegó, ungió al rey. Inclusive ahí hay profecías, porque dice que, por ejemplo, en el versículo 10 de Segunda de Reyes, dice: y Jezabel le comerán los perros. Jezabel fue una mujer muy mala, tan mala que ahí ella va a morir. O sea, Jehú va a ser el que va a encargarse de cumplir eso. También ahí vemos que va a morir un rey, y tanto de Israel, y va a morir otro rey el rey de Judá. Ahora, lo que le quería llevar era al versículo 13, donde dice, es más del 12, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 12, dice: y ellos dijeron: mentira, y declaramos ahora. Y él dijo: así, y así me habló diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso delante de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y le dijeron: Jehú es rey. Entonces vemos por qué la gente ya en Marcos 11, la gente está haciendo igual. Ellos
ven ya a Jesús como un rey. Y ponen sus mantos, ¿verdad?, donde Él va a pasar. Porque ahí en el versículo dice, también muchos tendían sus mantos por el camino. O sea, eso le indicaba, o la gente lo veía como un rey. Ahora, el versículo 9 de Marcos capítulo 11 dice, y los que iban delante y los que venían atrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene Hosana en las alturas. Vimos en Apocalipsis 22 que hablaba de David, el hijo de David, la raíz de David. O sea, era Jesús. Se está hablando de Jesús. Ahora, como les decía, el tema de la Biblia principal es Jesús. Vamos a ir ahora, esto de bendito el reino de nuestro, dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, eso ya estaba escrito. Y eso está en Salmo 118, si gusta vamos. Y vemos que Dios realmente nos ha dicho cómo es que debemos de alabarle. O sea, si nosotros vamos a alabar, tiene que ser de acuerdo a como Dios lo pide. Inclusive hasta esto, Dios ha dejado la forma en que debemos de alabar. Al menos en esta forma, esta gente cómo alababan a Jesús en ese momento. Les dije Salmo 118. O sea, lo mismo que se está repitiendo en Marcos 11, ya en Salmo 118, ya era como una profecía de que eso sí iba a decir cuando Jesús llegara. Salmo 118. Versículos 25 y 26. Dice así, oh Jehová, sálvame, dice, sálvanos. ¿Por qué? Hosana quiere decir sálvanos. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito, y aquí está lo que en Marcos 11 están diciendo la gente. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces, todo lo que va hablando de Jesús, todas las situaciones que se van presentando, muchas ya en el Antiguo Testamento se habían escrito y se están cumpliendo ya en la vida de Jesús. Ahora vamos a otra parte importante, Marcos 11, de nuevo seguimos leyendo Marcos 11, ahora versículos el 10, bueno, y en pos de Jehová caminará, él rugirá como león, rugirá y los hijos, perdón, estoy leyendo otro libro. Marcos capítulo 11, ok, ahora sí. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vea con qué realmente la palabra de Dios hay que leerla, porque este versículo también es una profecía. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces, vamos a ir ahora a Malaquías capítulo 3. Ahí estamos viendo que otra profecía. Y por eso es que les digo que la Biblia, sabemos, ¿verdad?, que la Biblia, el tema principal es Jesús, Jesucristo. Malaquías capítulo 3. Si algún hermano lo tiene, porque a veces uno se queda, ¿cómo hacemos, hermano? Para leerlo. Bueno, léalo. Malaquías 3, sí, Malaquías 3, 1, 2. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Ves?
Entonces ahí inclusive hay dos profecías, hermano. Está hablando de Juan el Bautista, cuando habla de que venía su mensajero. Y después cuando dice que entrará al templo, ya está hablando de Jesús. Y es exactamente en ese momento que se está dando, porque dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. Vamos a seguir ahora con versículo 12, al menos en la lección no se habla mucho, dice, maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora sí, vamos a continuar. Dice, purificación del templo. Vinieron pues, que sería el punto 2, la purificación del templo. Está de Marcos, capítulo 11, versículos 15 al 19. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, compraban en el templo, a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y regresó a Betania. Ahora, aquí algo interesante, hermanos, es que realmente el templo, realmente había mucha corrupción en el templo, en ese momento. La corrupción era tanto, imagínense que los sacerdotes, los escribas, fueron los autores intelectuales del asesinato de Jesús. Vean la corrupción que había. O sea, realmente ese templo no había fruto espiritual. Realmente cuando Jesús está hablando de esa higuera, cuando habló y maldijo a esa higuera que no tenía fruto, tenía muchas hojas, pero no tenía fruto, realmente se estaba refiriendo a Israel. Que Israel, a Israel Dios le dio una religión para que él hablara de Dios a un pueblo pagano del mundo. Pero Israel olvidó esa misión. O sea, Israel no estaba dando frutos. Y eso es importante, hermanos, que nosotros, digamos, como cristianos, debemos de meditar entre nosotros mismos si estamos dando frutos, porque no es que me vean, que el prójimo me vea si estoy dando fruto, realmente es uno con Dios, preguntarle a Dios si uno está dando frutos, cómo va su vida. Es importante la meditación. Ahora vemos otra cosa que prácticamente dice, en el templo lo que habían eran mercaderos, están mercadeando, digamos, con las cosas sagradas. Entonces vemos cómo el abuso a veces, que se toma el nombre de Cristo hablando de Cristo, pero hay abusos. Desgraciadamente, ¿verdad? En la actualidad, digamos, hay denominaciones donde hay abuso. Se predica, digamos, de Cristo, pero hay abusos cuando se le dicen a las personas de que si dan, un ejemplo, $100 se le va a arreglar los problemas de la casa. Si dan $500 van a tener es un ejemplo, si sus hijos andan en droga, que su hijo va a regresar o que su esposo va a regresar. Eso es incorrecto. O que si usted compra una vela y la enciende, que eso le va a solucionar los problemas que tenga. Ese es el abuso, ¿verdad?, que se da en la actualidad, porque sí hay mucho abuso, demasiado abuso. Y las personas realmente en esas necesidades se dejan llevar por esas palabras de que con dinero pueden comprar, digamos, los milagros, y eso no es así.
Al menos aquí lo que se daba fue una situación de que había mucha corrupción en el templo. Los sacerdotes hacían negocios, digamos, con la gente que estaba ahí vendiendo, ya sean las palomas, los becerros, y estos vendedores se abusaban también de la gente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había una ley de que había un impuesto que dar, era medio ciclo. Como el imperio romano estaba en ese momento, en tiempos de Israel, en tiempos de Jesús, entonces la moneda era otra. El templo tenía su propia moneda. Entonces, cuando la gente venía a hacer la conversión, como algo así como el dólar ahorita, el dólar y el colón, entonces venía la gente y hacía el cambio y se abusaba, digamos, los cambistas se abusaban, y porque, digamos, el impuesto tenía que ser pagado con moneda del templo, porque así lo decía la ley, que era medio ciclo. Otra cosa es que, hermano, la casa de Dios es para adoración, no para hacer negocios. Vamos a ir un momento a Isaías capítulo 56. En Isaías capítulo 56, ahí lo habla Jehová. Y dice que, Isaías 56, versículos 6 y 7. Isaías 56, versículos 6 y 7 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa, dice, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa está llamada casa de oración para todos los pueblos. Jesús, vemos que Él habla de la ley, o sea, habla lo que está escrito. Jesús habla porque Él conoce. O sea, Jesús ya sabe que aquí, digamos, inclusive aquí ustedes observan que se habla hasta de los extranjeros. Y sabemos que después de la muerte de Cristo hasta los gentiles iban a venir también a los pies de Cristo. Regresando a Marcos, capítulo 11. Vamos a ir ahora a la higuera dice, la higuera maldecida y seca. Eso está en Marcos 11, capítulo 20. A partir del 20 dice: y pasando por la mañana, dice, vinieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyeres que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y por tanto os digo que todo el que pidiere orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces vemos aquí Jesús hablando, siguiendo el tema de la higuera estéril. Ahora Jesús pasa, digamos, a hablar, digamos, de la oración, de la fe y el perdón. Ahora él tenía que prepararlo. Recuerden que él ya le quedaba una semana y él iba a morir, iba a ser asesinado. O sea, él de una vez les estaba diciendo a sus apóstoles, discípulos, que ellos deberían de perdonar, que deberían de tener el perdón. Porque lo que iba a pasar, ¿verdad? Lo que iba a pasar de ya dentro de una semana realmente iba a ser muy, muy fuerte. Realmente esas cosas, ¿verdad? Cuando vemos injusticias
llenamos de ira, nos llenamos de cólera. Pero aquí Jesús dice que nosotros debemos de perdonar. Inclusive el mandamiento dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, no importan las situaciones. Y eso es importante. Ahora, aquí también vemos que cuando dice porque, en el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aquí realmente había un dicho popular, ¿verdad?, entre los judíos, de que a los montes se les llamaba problemas difíciles, dificultades. O sea, cuando Jesús está hablando aquí son de problemas, dificultades, problemas que hay en nuestras vidas, situaciones difíciles que hay en nuestras vidas, que a veces lo vemos imposible, pero cuando venimos a Dios, y si es en su voluntad, porque también la palabra nos dice que cuando nosotros pedimos en oración tiene que ser en su voluntad, Él lo hará. Entonces, es importante, digamos, estar en paz con todos, porque Jesús nos llama a tener paz con los hermanos, paz con todos. Y es una forma, ¿verdad?, de que nosotros vamos a tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo más abierto. Así, rápidamente, hermanos, vamos a ver unos versículos acerca de la oración, por el tiempo, ¿verdad?, que ya casi se me termina. Bueno, vamos a ver, Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8, dice, pero pida con fe, vea bien, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que bien, dice pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que duda no va a recibir. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Y en Santiago siempre ahora el capítulo 4, versículo 3 dice, o sea, primero estamos hablando para orar correctamente, ¿verdad? Ahora vamos al Santiago capítulo 4, versículo 3, dice, pedí y no recibís porque pedís mal para gastar en nuestros deleites. O sea, ahí no hay contestación porque se pide mal. Ahora vamos a Evangelio de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice así, si permanecéis, vea bien, esto es importantísimo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la condición? Permanecer en Jesús, obedecer sus palabras, obedecer sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 5. Ya nos va aclarando la oración. ¿Por qué confiar? A veces, fe es confiar en Dios, fe, apoyarme. El que hace la acción es Dios. Yo lo único que hago es confiar, nada más confiar. En mí no hay poder, en mí no hay... fe es confiar, no es algo, no es una fórmula mágica que me va... no, fe es confiar. Quien hace la acción es Dios. Les dije, primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice así, 14 y 15. Primera de Juan capítulo 5 dice, y esta es la confianza, o sea, y esta es la fe, o sea, la fe, confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces vemos que todo tiene que ser de acuerdo
a la voluntad del Señor. Si estamos en Jesús, si seguimos sus mandamientos, estamos bien. Porque si nosotros andamos con los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jesús, nosotros no vamos a pedir para nuestros deleites, no vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, esto sería, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Es la entrada triunfal de Jesús. Vemos realmente que cómo las profecías se cumplen, cómo el tema principal de las Escrituras es Jesucristo. También vimos que hay que tener cuidado, ¿verdad? Lo que es en el templo, mantener la sana doctrina, es importantísimo. Siempre tener las Escrituras, ¿verdad, mano? Y no esperar mandamientos de hombres, porque los mandamientos de hombres lo que vienen a hacer es a dañar la sana doctrina. Y la oración, ¿verdad? Permanecer en Jesús, permanecer en la palabra de Él, y estar constante con esa relación, porque conforme nosotros conocemos la Escritura, nosotros vamos a ir conociendo la voluntad del Señor y nuestras oraciones, ¿verdad?, van a ser escuchadas. Y como les decía, fe es confianza en Dios. Quien hace la acción es Dios. Uno lo único que hace es confiar, apoyarnos en Él, nada más. Oremos. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por esta tarde, Señor, en que hemos tenido la escuela dominical, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de los hermanos presentes, Señor, y bendice, Señor, el compañerismo que vamos a tener en este momento. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.